Un cordial saludo, mi nombre es Luis Miguel Rodríguez y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de lo que son las donaciones y los legados. ¿Qué es una donación? Una donación es un contrato por medio del cual una persona llamada donante se obliga a transmitir gratuitamente la totalidad de sus bienes o una parte de ellos a otra persona llamada donatario. Tipo de donación: donación multicausa, donación entre cónyuges, donaciones prenupciales y donación intervivos. La donación multicausa es aquella que es suspendida a un término, la muerte, y generalmente se equipara a un legado o a una herencia. La donación entre cónyuges son aquellas que se hacen un cónyuge a favor de otro. Donaciones prenupciales son las que son hechas a favor de los futuros cónyuges y también pueden ser terceras personas en relación a ese futuro matrimonio. Y las donaciones intervivos tenemos que es el acto en el cual una persona llamada donante transmite de forma voluntaria en vida un bien determinado a otra persona llamada legatario sin recibir una contraprestación a cambio. Efectos: durante un lapso de tiempo considerable, la donación fue un simple pacto no obligado. Es decir, que si el donante no cumplía, el donatario no tenía la acción de exigir ese cumplimiento. Aquí tenemos las reformas. Reforma de Antonio el Piadoso. En la reforma de Antonio el Piadoso, las donaciones entre ascendientes y descendientes se sometieron a una regulación especial. Esa fue dictada por el emperador y era obligatoria con tal de que se redactara un escrito y ese escrito se le diera al donatario. La reforma de Justiniano, ella completó y generalizó la reforma de Antonio el Piadoso y determinó la convención para el donar era obligatoria por sí misma, considerándola un pacto legítimo. Tenemos las características. Entre las características vemos que era necesario que se produjera un empobrecimiento en el donante y un enriquecimiento en el donatario. Era irrevocable, lo que implica que el donante no puede revocar a su arbitrio una donación cuando es perfecta. Y la aceptación del donatario no era necesaria para que la donación fuese válida. Revocación: las donaciones pueden ser revocadas por al no cumplir con las cargas impuestas, ya que el donatario debía cumplir con esas cargas del bien. Y otra sería la ingratitud, ¿verdad? La ingratitud ¿de quién? Del donatario. Cuando el donatario cometiere algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, podría ser también más allá contra su ascendiente o descendiente, contra su esposa. Eso era algo que revocaba esa donación hacia aquella persona. Y según el Código Civil venezolano, vemos que la doctrina señala que la donación es una atribución patrimonial hecha espontáneamente por el espíritu de liberalidad y sin compensación, pudiendo realizarse de diversos modos y que conlleva a la transmisión del dominio. Ahora tenemos los legados. Los legados es una liberalidad efectuada al testador a una persona llamada legatario a cargo del heredero instituido, ¿verdad? Características. Una de las características es que debía ser hecho en términos imperativos, pues constituía el mandato legal del heredero. En la época de Justiniano, esas formalidades se simplificaron. Y en esa simplitud tenían dos. Uno, podía ser hecho en un codicilo y también se suprimieron las palabras solemnes en ese entonces. Formas de legado. Tenemos como formas de legado los legados con efectos reales o legatum per vindicationem. Esos tipos de legados, el testador transfiere directamente al legatario la propiedad de la cosa legada y tenía unas condiciones. Las condiciones eran que el legador solo puede legar cosas por las cuales el propietario expure. También tenemos en las formas de legado los legados con efecto obligacional o legatum per donationem. Es el legado por el cual el testador deja a cargo del heredero la obligación de realizar una determinada prestación. Tenemos también los legados per praexceptionem,
que es el legado por el cual el testador ordena a su heredero tomar para sí, antes de haberse efectuado la partición, algún tipo de bien, ¿verdad? Y el legado sine modo, que es un legado por el cual el testador ordenaba a su heredero que dejara que el legatario tomara un objeto. También tenemos el Senado Consulto Neroniano. Este Senado Consulto Neroniano decidió que todo legado que resultara nulo en razón de la forma empleada fuera válido como si fuera sido un hecho o un legado per donationem. Tenemos también los sujetos de legado. En los sujetos de legado nos encontramos que existe el legador, existe el heredero y existe el legatario. El legador es el testador, el que debe gozar de la capacidad, es decir, de los tres estatus, así como goza de la testamendi factio activa. El heredero es el sucesor a quien se le impone la herencia y el legatario es el beneficiario de la atribución particular. Adquisiciones de legados. En las adquisiciones de legados se llamaba dies sedic al día en que nacía para el legatario su derecho y se fijaba en su persona. Y se llamaba dies bene al día en que se hacía exigible el derecho en el legatario y que podía demandar al heredero para obtener su cumplimiento. Cabe destacar que entre estos dos días, el día más importante era el dies bene, porque ya era el momento en el cual podía tomar posesión como tal de la herencia. Tenemos también las restricciones a la facultad de legar. Las restricciones en un principio no hubieron restricciones, no hubo ninguna limitación a la facultad de legar por medio de los legados. El inconveniente consistía en que el causante podía agotar todo el activo hereditario y no dejarle nada al heredero. En relación a eso fueron promovidas algunas leyes, entre ellas la ley Furia Testamentaria, que prohibió legar más de 1000 haces, y la ley Boconia, que prohibió conceder al legatario más de lo que correspondiera al heredero. Por otra parte, tenemos el fideicomiso. El fideicomiso es el acto por el cual una persona llamada legador encargaba a otra persona, ¿verdad?, transmitir la totalidad de sus bienes o una parte alícuota de ellos o un bien determinado a otra persona, ¿verdad? Tenemos los fideicomisos de herencia, que era el hecho en el cual el difunto al instituir su heredero en su testamento le encargaba que éste transmitiera la totalidad de los bienes o una parte de ellos a una tercera persona llamada fideicomisario. Y los fideicomisos particulares era el acto en el cual el difunto encargaba al heredero transmitir un bien determinado a una tercera persona llamada fideicomisario. El codicilo. El codicilo era el acto de la última voluntad que no estaba sometido a las formalidades del testamento. Este consistía en añadir algunas disposiciones a un testamento que ya estaba hecho. Pero ojo, él no podía remover los herederos, no podía revocarlos, no podía haber una desheredación en ello. Entonces, por eso consistía en simplemente hacer una disposición en lo que ya estaba hecho. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.